Así como estuvo oculto a Eva que la serpiente era Satanás, está oculto a Satanás que Jesucristo era Dios para salvar al hombre. Las palabras, "Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia", las entendió como dichas a un hombre, a un profeta. Estuve en el juicio de grandes pecadores. Grande es la justicia de Dios. Solo se condena a quien no quiere convertirse y quiere condenarse. He visto que Juan Evangelista escribió su Apocalipsis de a poco, a medida que iba teniendo sus visiones y no de una sola vez. 3 años antes de su muerte escribió su Evangelio casi siempre en estado de éxtasis. Esta mañana estaba orando el credo, cuando de repente se me apareció el maligno y me dijo, ¿de qué te sirve orar el credo? Si no entiendes palabra de él. Yo te lo explicaré, lo comprenderás y lo sabrás. Yo le dije, no quiero saber, sino creer. No hay ningún bien creado tampoco estimado, tan descuidadamente arrojado lejos por una inmensa mayoría de seres humanos como los momentos fugitivos de esta corta vida que tan rápidamente vuelan hacia la eternidad. El valor de un hombre ante Dios es estimado por las disposiciones de su corazón, su rectitud, su buena voluntad, su caridad, y no por su agudeza de intelecto o magnitud de conocimientos. Las almas más abandonadas son las que no tienen a nadie que ore por ellas. Muchos parientes olvidan a sus deudos. Yo siempre hago oración por estas almas. Vi a Adán y Eva llegar a una tierra, lugar de penitencia. Era un espectáculo muy conmovedor, ver estos dos seres en penitencia sobre la tierra desnuda. A Adán le fue permitido traerse una rama de olivo con él desde el paraíso, y ahora la plantó. He visto después que de este mismo olivo, se formó parte de la cruz de Jesucristo. Todos los que no están en unión viviente con Jesucristo a través de la fe y la gracia, la naturaleza está llena de la influencia de Satanás. He visto un fuerte vínculo, incluso mucho tiempo después de su muerte, entre los santos en el cielo y sus descendientes en la tierra, con una duración de hasta siglos. Tuve la visión que nuestro Señor padeció de la herida en su hombro más que de cualquier otra. Es muy doloroso para mí repetir, que si solo un sacerdote ofreciera el sacrificio incruento merecidamente, y con los mismos sentimientos como lo hicieron los apóstoles, se podrían evitar todas las calamidades de la Iglesia. He visto que el niño traído a Jesús y que estuvo dentro del círculo entre él y sus apóstoles y presentado como modelo de humildad, fue después Ignacio de Antioquía, mártir. Si Jesucristo es verdad, todo en él es verdad. El que no admite una cosa, no cree la otra. Es impresionante ver cómo los justos y los patriarcas debieron luchar y sufrir en medio de cultos diabólicos y desórdenes espantosos, a pesar de numerosas revelaciones que recibían de Dios. Y cómo la salvación pidió prestado caminos escondidos y laboriosos para abrirse finalmente sobre la tierra, mientras que todas estas prácticas demoníacas proliferaban y se extendían en plena luz. La Virgen Santísima, hallándose constantemente en comunión espiritual con Jesús, sabía todo lo que le sucedía, y sufría con él. El matrimonio es un estado de penitencia que requiere de la oración, el ayuno, la limosna, la práctica de la caridad, la renuncia, y la intención de aumentar el reino de Dios. Jesús habló después de su resurrección del misterio del Arca de la Alianza, diciendo que ese misterio era ahora su cuerpo y su sangre, que había dejado en el santo sacrificio, en la cena del Señor. Veo con frecuencia que personas que son muy estimadas y halagadas, debieran estar en una casa para locos. He visto un cuadro inmenso de los misterios del santo sacrificio. Todo lo que había de santo, desde la creación del mundo, se refiere a eso. He visto el significado del círculo junto a la forma redonda de la tierra, de los cuerpos celestes y de la hostia. Vi que, para el arca, como para la cruz, se usaron 4 tipos de madera: la palma, del olivo, del cedro y del ciprés. Los veía derribar los árboles y cortarlos.
En el mismo lugar Noé llevaba los maderos en sus hombros hasta la arca, así como Jesús después llevó el madero de su cruz. Fue voluntad de Dios dejar incierta la muerte, el lugar de su sepultura y la ascensión de la Santísima Virgen María, ya que en esos tiempos habría sido convertida en una diosa, como había tantas en la mitología pagana. Sufrir pacientemente es el estado más digno de envidia del hombre sobre la tierra. Si un ángel pudiera tener envidia, la tendría de un hombre que sufre por Dios. Cuando Jesucristo vino al mundo y regó con su sangre a la tierra, la fuerza maléfica de las prácticas diabólicas se atenuaron y sus efectos fueron más débiles desde allí. Moisés desde su infancia fue un vidente, pero estaba en Dios. Jesús no tenía ninguna comunicación particular con los esenios, aunque hubiera algunas semejanzas entre su enseñanza y las suyas. Con muchos de ellos él no tenía más relación que con otra gente dispuesta, piadosa y amable. Él era íntimo con varios esenios casados quienes eran amigos de la Santa Familia. Como esta secta nunca discutió con Jesús, él nunca tuvo causas para hablar en contra de ellos, y no son mencionados en los evangelios, porque él no tenía nada con lo cual reprobarlos como él tuvo en otros. Él fue silencioso también por lo bueno encontrado entre ellos desde entonces. Si él los hubiera mencionado, los fariseos habrían declarado que él pertenecía a esa secta. Yo tuve una visión respecto del monte Calvario. Vi en él a un profeta, el compañero de Elías. El monte estaba entonces lleno de cuevas y sepulcros amurallados. El profeta entró en una de estas cuevas subterráneas, y sacó de un sarcófago lleno de osamentas, el cráneo de Adán. Un ángel que estaba cerca de él, en aparición le dice: "Este es el cráneo de Adán", y le prohibió llevárselo. Sobre el cráneo, todavía había algunos cabellos finos y rubios. Vi también que tras lo sucedido con el profeta se nombró a este lugar el lugar de la calavera. Calvario es justo encima de este cráneo que fue puesto, en línea recta, el pie de la cruz de Cristo, el lugar del Calvario. Tuve revelación que el sitio donde estaba el cráneo es el centro de la tierra, y me han sido señalados la distancia en cifras hacia oriente, al sur y el poniente. Pero lo olvidé. Vi también cómo los apóstoles se dispersaron sobre la parte más grande de la tierra, para quebrantar la dominación de Satanás y llevar allí la bendición. Y como ciertas regiones estaban muy particularmente en el poder del enemigo, pero Jesús por su sacrificio perfecto, les entregó a estos hombres el Espíritu Santo de su bendición que sólidamente se estableció en ellos y permitió así la evangelización de todo un continente. Es inexacta la idea, según la cual Dios no necesitaba hacerse hombre, ni morir por nosotros en la cruz, siendo Él capaz de proceder de muy distinto modo para salvarnos, gracias a su omnipotencia. Vi que Él lo hizo todo en conformidad con su propia perfección infinita, su piedad, y su justicia. Que no hay en Dios una obligación ni un deber, Él obra lo que obra y es lo que es. He visto a ángeles, arrojando y desterrando a los malos espíritus del aire a regiones pantanosas, estériles y brumosas. He comprobado que los malos espíritus suelen habitar frecuentemente en lugares pantanosos y oscuros. Cuando los ángeles caídos echaron las puertas abajo, fue como un mar de imprecaciones, de injurias, de aullidos y de lamentos. Todos tuvieron que conocer y adorar a Jesús. Y este fue el mayor de sus suplicios. En el medio del infierno había un abismo de tinieblas. Lucifer fue precipitado en él y encadenado, y negros vapores se extendían sobre él. Es sabido que debe ser desencadenado por algún tiempo, 50 o 60 años antes del año 2000 de Cristo. Otros muchos números que no me acuerdo fueron marcados. Algunos demonios deben ser sueltos antes ya para castigar y tentar al mundo. Cuando me es mostrada en visión, la figura de la generación del Verbo, vi al Hijo salir de la derecha del Padre como una forma luminosa rodeada por un triángulo, como cuando se representa el ojo de Dios, y en la esquina superior vi al Espíritu Santo. Pero es inexpresable. Algunos no se habían hundido en las abominaciones de la brujería e idolatría, y no se alejaron tanto de la verdad.
Aquellos, por ejemplo, como la familia de Abraham, las razas de Job y los 3 reyes, como también los adoradores de Estrella de Caldea, y aquellos que tenían la estrella brillante, Zoroastro. La descendencia que debía dar origen a Jesús había recibido el germen de la bendición con vistas a la encarnación de Dios mediante Jesucristo, puesto que Él mismo instauró el santo sacrificio de la nueva alianza, siendo el fruto y cumplimiento de esta bendición, para unir otra vez los hombres a Dios. La antigua arca de la alianza, escondida por Jeremías sobre el Sinaí, jamás fue reencontrada. La segunda que se hizo más tarde no era tan bella, y no encerraba tantas cosas preciosas. La vara de Aarón estaba en posesión de los esenios en Horeb, también guardaba una parte del depósito sagrado. La familia que Moisés designó para guardar el arca de la alianza y velar por ella subsistió hasta la época de Herodes. ¿Saben por qué Dios ha creado al hombre? El hombre ha sido creado para llenar las vacantes dejadas vacías por los ángeles rebeldes caídos. Sin el pecado original, el género humano habría sido multiplicado, hasta que alcanzara el número de los ángeles caídos, y la creación habría sido entonces completada. Si Adán y Eva hubieran vivido una sola generación sin pecar, nunca habrían existido las tumbas. Estoy segura que el mundo solo habría durado hasta alcanzar el número de los ángeles caídos y hasta que todo el trigo fuera separado de la cizaña. He visto que no todos los ángeles fueron igualmente culpables. Algunos tuvieron un momento de duda e indecisión. Estaban en una montaña solitaria, que luego se hundió en el diluvio, donde se formó después el Mar Negro. Siempre tuve el sentimiento que las puertas del cuerpo humano habían sido abiertas por las heridas de Jesús, y que fueron cerradas por el pecado original, y que Longinus había abierto en el costado derecho de Jesús la puerta al nuevo nacimiento a la vida eterna. Por ello nadie pudo tener entrada en el cielo antes que éstas fueran abiertas. Y tuve un día la visión global de todo el pecado, era como un sonido inconmensurablemente extendido, y luego vi toda la salvación. Contemplé claramente todos los misterios con precisión. Pero me es imposible expresar esto en palabras. Vi el pecado, desde la caída de los ángeles y la falta de Adán hasta nuestros días, con sus ramificaciones innumerables. Y también vi todas las preparaciones de la redención y de la salvación, hasta la llegada y la muerte de Jesús. Jesús me mostró la mezcla prodigiosa y el desorden increíble que reinan en toda cosa. Y todo lo que cumplió desde el origen para la purificación y la restauración del universo. Muchos cuerpos siderales, planetas, son lugares deshabitados, que esperan una futura población. Algunos son jardines y viveros de particulares frutos. Ninguno de estos mundos tiene la dignidad y la fuerza de la Tierra. Los otros planetas encierran en sí, en mayor abundancia, algunas propiedades particulares. La Tierra las comprende a todas. El pecado de Eva nos ha hecho caer, pero ahora podemos todavía hacernos vencedores. Zacarías e Isabel vivían en Juta cerca de Hebrón. Vi que los soldados de Herodes mataron a Zacarías, cerca del templo de Jerusalén, porque no quiso revelar dónde estaba el niño Juan el Bautista. La expresión, preparar el camino para el Señor, no era totalmente figurada, ya que vi a Juan el Bautista comenzar su misión realmente preparando caminos y cruzando lugares y sitios diferentes sobre los cuales Jesús y sus discípulos pasarían posteriormente. Él los limpiaba de piedras y malezas, hacía senderos, ponía tablones en puentes ya deteriorados, limpiaba canales, excavaba pozos y embalses, preparaba asientos, sitios de descanso y cobertizos para tener sombra en varios lugares donde más tarde el Señor descansó, enseñó y actuó. Juan el Bautista veía al Señor siempre en el Espíritu, ya que Juan estaba generalmente en estado profético. Él veía a Jesús dentro del contexto del logro de su propia misión, como la realización de su propia vocación profética. Jesús no era para Juan un contemporáneo, ya que no lo consideraba un hombre como él. Jesús era el Redentor del mundo, el Hijo de Dios hecho hombre, el Eterno aparecido en el tiempo.
Siendo Juan el Bautista un pequeño muchacho, lo habían arrebatado del mundo. Había permanecido en la profundidad del desierto hasta que, como un nacido de nuevo, serio, inspirado, ardiente, él caminó resuelto hacia adelante para comenzar su nueva y maravillosa misión. Él era ignorante acerca de la vida mundana. Nada sobre sí mismo ocupaba su mente, él veía, él conocía y él solo hablaba sobre Jesús. Entonces Juan el Bautista giró su cabeza al lado y siguió su oración delante de la piedra, en el frente, donde siempre él se arrodillaba a orar. El verdugo lo decapitó con una máquina que puedo compararla, nada más que con una trampa de zorro. Un anillo de hierro fue puesto sobre sus hombros. Este anillo estaba provisto de 2 láminas afiladas, que estaba cerrado alrededor de la garganta, con una presión repentina dada por el verdugo. En un abrir y cerrar de un ojo cortó la cabeza del tronco. Juan aún permanecía en postura de rodilla. La cabeza botada en la tierra, y un chorro triple de sangre que salía del cuerpo rociando a su vez la cabeza y cuerpo del santo, como bautizándose con su propia sangre. El criado del verdugo levantó la cabeza por los cabellos. Lo insultaron, y luego lo puso sobre el plato que su maestro sostenía. Este se lo presentó a la expectante Salomé. Ella lo recibió alegremente, aún no sin oculto horror y con el afeminado odio que tienen aquellos que son dados a pecar, hacia la sangre y las heridas. Ella llevó la cabeza santa cubierta por un paño rojo sobre el plato. Y Jesús les reveló el hecho que Juan el Bautista había sido muerto por Herodes. Una pena profunda posesionó a todos ellos, mojaron la manta con sus lágrimas, sobre todo Juan Evangelista, que se lanzó llorando en el suelo. Estaba angustiado y postrado, sollozando y lamentándose, con su cara presionada sobre la manta. Jesús y sus discípulos siempre enseñaban las mismas cosas a los diferentes grupos de personas, de tal manera que comparando las diferentes notas, todos comprobaban que habían oído lo mismo. Algunos discípulos enseñaban a mayor distancia mientras Jesús llegaba. Luego estos mismos discípulos volvían a explicar lo que no le habían entendido a Jesús y les revelaban los milagros hechos por el Señor. Los que habían entendido mejor, podían luego explicarlo a los demás. Jesús y sus discípulos caminaban a través de los campos fuera de la ciudad, instruyendo en parábolas a los que trabajaban en las siembras. Los discípulos a veces descontinuaban su trabajo en este país caluroso para descansar, y así, Jesús en estas ocasiones, tenía la oportunidad de aceptar invitaciones a comer y le era permitido compartir y continuar con sus enseñanzas. Vi que Adán no fue creado en el paraíso, sino en la región donde Jerusalén se ubicó posteriormente. Lo vi salir, brillante y blanco, de una colina de tierra amarilla, como de un molde. Era como nacido de la tierra, que era virgen. Dios bendijo esa tierra y entonces fue su madre. Vi una forma en su lado derecho y comprendí que era Eva, quien había sido sacada de él por Dios. Dios lo llamó, y esto fue como si la colina se abriera y Adán salió poco a poco. No había árboles, simplemente pequeñas flores. También había visto que los animales fueron sacados de la tierra, uno por especie, y a las hembras desprenderse de ellos. Entonces de su derecha, del mismo lugar en el cual Jesús fue abierto por la lanza, Dios sacó a Eva. Vi a Eva fina y pequeña se volvió rápidamente más grande, hasta alcanzar su talla definitiva y ser perfectamente bella. En ausencia del pecado original, todos los hombres habrían nacido así en el curso de un dulce sueño. Desde entonces Eva se volvió más pensativa. Ella pareció estar conmovida por el deseo de la promesa de la serpiente. Una degradación tomó posesión de ella. Yo me estremezco al sentir eso. Ella echó un vistazo hacia Adán, que todavía estaba de pie, apacible, bajo los árboles. Entre todos los animales, se encontraba uno que siguió a Eva más estrechamente que los demás, era una bestia extremadamente engatusadora y dócil. No conozco a ningún otro animal con que pueda compararla. Esta bestia era en efecto toda lisa y delgada, como si no tuviera huesos. Sus pies eran cortos y marchaba de pie, su cola puntiaguda que arrastraba por la tierra.
Cerca de la cabeza, que era redonda y con una cara sumamente perspicaz, tenía pequeñas patas cortas, y su lengua astuta estaba todo el tiempo en movimiento. Y ahora vi a Eva acercarse a Adán y ofrecerle la fruta. Si él la hubiera rechazado, el pecado no habría sido cometido. Vi la ruptura de la fruta, como se abría en la mano de Adán. E inmediatamente ellos comenzaron a ver imágenes y era como si fueran instruidos acerca de lo que ellos no debieran haber visto jamás. Parecía que ellos llegaron a saber lo que les convenía ignorar. El interior de la fruta era sangre roja y llena de venas. Vi cómo Adán y Eva perdían su lucidez y disminuían en estatura. Era como si el sol bajara. El animal se deslizó bajo el árbol, y lo vi escaparse arrastrándose. He visto que mientras la serpiente aún estaba en el árbol, Eva ya había pecado, puesto que ya había consentido a la tentación. Yo me di cuenta en ese momento de algo que no puedo explicar claramente, que la serpiente era la encarnación de los deseos de Adán y Eva, un ser mediante el cual podían hacer todo lo que deseaban y obtener todas las cosas. Es así como entró Satanás. El pecado no fue completado por el solo hecho de comer la fruta prohibida. Aquella fruta del árbol que, arraigando sus ramas a la tierra, siguió reproduciendo el pecado en ellos después de la caída, comunica la idea de una propagación absoluta del pecado, una implantación sensual a costa de la separación de Dios. De este modo, habiendo consumido esta fruta en la desobediencia, el hombre se separó de Dios y la concupiscencia se estableció en él, y por él en toda la naturaleza humana. El hecho de usurpar las propiedades de la fruta y de usar la fruta únicamente para el placer que produce, implica aceptar las desastrosas consecuencias del acto de subversión, la degradación de su propia naturaleza, así como el pecado y muerte. Cuando Adán y Eva hubieron consumido el fruto, quedaron como ebrios, y su consentimiento al pecado provocó grandes cambios en ellos. Ya que, la serpiente que estaba cerca de ellos, los impregnó con su naturaleza, fue como la cizaña que se introduce en el trigo.